Filipenses capítulo 4. Gloria al Señor. Todos bienvenidos. A la casa del Señor. Amén. Bendito Dios. Filipenses capítulo 4. Vamos a leerlo del 4 al 9. Amén. Dice así la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos para que Dios nos hable. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, estás con nosotros, Padre Santo. Te pedimos, Señor Jesús, que tú seas dándonos, Señor Jesús, el entendimiento, Señor, para entender tu palabra, Señor Jesús, y que tu palabra corra, sea glorificada en este día y podamos ser llenos de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntense, por favor. Bajo el tema la paz de Dios. Ese es el tema. Voy a hablar sobre lo que es la paz de Dios desde el punto de vista espiritual. Obviamente esto va a tener una explicación un poco doctrinal en cuanto a lo que es la paz del Señor. Ahora, todo esto está sujeto obviamente bajo la estructura bíblica, en el sentido de que si tenemos entonces la paz del Señor, obviamente vamos a tener el Espíritu de Dios con nosotros. Ahora, esto es importante para entender todo lo demás, y todo esto hace parte del proceso, el proceso de lo que es la edificación cristiana. Está muy relacionado con la oración, y el hecho de que la oración sea entonces un factor importante para la comunicación con Dios no quiere decir de que todas las oraciones, Dios las oiga. Dios no oye al pecador. Eso lo dijo el ciego que estaba estrenando ojos, y parece que también estrenó entendimiento, porque eso le dijo él a los fariseos. Sabemos que Dios no oye al pecador, pero todo el que le obedece y le teme a ese oye, ¿no? Y en eso sí hay una realidad muy, muy importante. La razón por la cual Dios no oye al pecador, o no oye las oraciones de todos, es porque hace falta un factor importante, que es la paz. El saludo hebreo era el saludo donde se sacaba por en medio la paz del Señor, y siempre se saludaba así: Shalom, que quiere decir la paz del Señor. Y siempre se interponía este aspecto de la paz de Dios sobre todo lo que tenía que ver con lo espiritual. Ahora, esto se traslada en Jesucristo aún más allá de un concepto o de un saludo o de algo que hacía parte de la cultura hebrea judía. Y en esto se trasciende lo que el Señor dijo. Pero para esto hay que entender todo el proceso del cambio, todo el proceso que tiene que ver con la transformación. Y esos son capítulos 14, 15 y 16 de Juan. Así que lo invito a que haga un viaje por la palabra conmigo en estos 3 capítulos. El Señor les dice a ellos, para ir generando este tema de la paz, para que tengan confianza. Hay 2 cosas importantes en todo esto: la confianza y la esperanza. Amén. Algo muy importante que el cristiano tiene que tener en cuenta es de que el cristiano tiene esperanza y que tiene confianza en Dios, ¿no es cierto? De otra manera no estaremos aquí. No estamos aquí por mera superstición o por mero misticismo. Eso es lo que la religión tradicional nos inculcó a nosotros como cultura. Nosotros tenemos la tendencia de ser culturalmente místicos y supersticiosos. Eso le llamamos fe. Pero la fe no es eso.
La fe está estructurada en la verdad. Y la verdad obviamente son las palabras del Señor Jesucristo, que interpretan la ley de Moisés y que tiene dos fundamentos o dos columnas esenciales, que son la columna apostólica y la columna profética. Pablo le decía entonces a los efesios: edificaos bajo el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nosotros no hemos creído al aire, no hemos creído en alguien que no sabemos ni conocemos. Tenemos puestos los ojos en Jesús, en alguien que hemos conocido y que le hemos visto. Amén. Entonces el Señor comienza a pavimentarles la confianza en el corazón a ellos, y eso es lo que quisiera hacer hoy en esta noche, para que usted tenga paz, para que tenga la paz del Señor. Amén. Con las palabras que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó: no se turbe vuestro corazón. Ahí está uno de los factores importantes de la paz. En la paz no hay turbación. Amén. Ahora, ¿podemos pasar aflicciones? Sí. ¿Podemos pasar peligros? Sí. ¿Podemos pasar necesidades? Sí. Pero no si nuestro corazón se turba, porque nuestra confianza está en Dios, que a pesar de que se levanten tormentas a nuestro alrededor, siempre tenemos la confianza en Dios. ¿No es cierto? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos en angustia? Ay, Señor, ayúdanos. Y sabemos que tú estás con nosotros y estamos en tu voluntad. Y decía entonces Pablo: sea que vivamos o sea que muramos, lo importante es que somos del Señor y que en Él tenemos una esperanza viva. Aleluya. Amén. Ahora, el Señor comienza a crear la confianza en sus corazones bajo estas preciosas palabras: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creéis en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y he aquí me voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Amén. Oiga, qué lindo, ¿no? Eso es una promesa de Dios, y es una promesa que el Señor está cumpliendo hoy en tu vida. Tú que has venido al culto de oración, estás construyendo una habitación celestial. Estás preparando a través del Espíritu Santo tu vida. ¿Para qué? Para ser morada de Dios en el Espíritu. Amén. Por eso es importante congregarse siempre. Lo felicito. Y ustedes sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Dos cosas importantes para tener paz: sabemos hacia dónde vamos y sabemos el camino. Por supuesto, Tomás no entendió y por eso le preguntó: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer y saber el camino? Pero el Señor le responde un versículo que todos no lo sabemos de memoria. El Señor le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí mismo. Amén. Entonces, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del camino. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la verdad. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la vida. Aquí podrán decir: pero ustedes, ¿por qué solo Jesús? Solo Jesús. Es que Jesús solo es la vida. Jesús solo es la verdad. Él es solo el camino. No hay otro camino hacia Dios sino Él. Por eso hacemos lo que Él dijo: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en mi nombre. Y toda oración que se hace en este lugar se hace en el nombre de Jesús. Cada cosa que se hace aquí, la lectura de la palabra, la predicación de la palabra, la oración, todo se hace en el nombre de Jesús. Porque simplemente Él es todo. Él es la doctrina, Él es la palabra. No introduce Juan el evangelio diciendo que en el principio era el verbo, la palabra en acción. Amén. No dice en el principio era Dios, eso lo dice Génesis. Todos lo sabemos que en Génesis está eso, ¿no? Dios era desde el principio.
desde antes de las cosas, ¿no? Porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había otra cosa sino Él. Pero aquí dice que en el principio era el verbo, la palabra en acción. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios mismo, porque no había nada fuera de Él. Y a través de esa palabra todas las cosas fueron creadas. Y por eso lo dice Hebreos capítulo 1: y por medio de Él nos ha hablado en los posteriores días a través del Hijo, por quien asimismo hizo todas las cosas. Aleluya. Porque Él es el verbo de Dios, Él es la palabra en acción, Él es el que ha hecho que todo exista, y existimos gracias a Él. Amén. Segundo factor importante para tener la paz: si me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Señor, pero es que tenemos que ir al Padre primero. ¿Cómo es que lo estamos viendo si no hemos ido a Él? ¿Sí o no? Y eso es lo que Felipe pregunta: Señor, entonces muéstranos al Padre y nos basta, porque tú dices que nos vamos tú te vas para allá con Él, ¿sí o no? A preparar morada a preparar morada para nosotros. Eso es lo que estás diciendo. Y ahora nos estás diciendo que hemos visto al Padre, sabiendo que no te vas a ir allá acaso a preparar morada para nosotros. ¿Dónde está Él? No lo hemos visto. ¿Dónde está? Pero el Señor le da la revelación de las revelaciones, porque las cosas espirituales se acomodan a lo espiritual. Y Dios es espíritu. Amén. Por eso la oración tiene que ser en el espíritu. Por eso lo que hacemos en el contexto del culto tiene que ser en el espíritu. Esto no es un concierto, esto no es un espectáculo, esto no es una obra de teatro, esto no es un show, esto es un culto que se le está haciendo a Dios en el espíritu. Y hay que hacerlo con el entendimiento y hay que hacerlo con el espíritu. Orar por el espíritu, orar también con el entendimiento, cantar con el espíritu, cantar con el entendimiento. Si estamos aquí solamente para ver lo que acontece alrededor, hermano, te vas a aburrir, te va a dar sueño, te vas a dormir en la predicación, porque la predicación es espiritual. Los cánticos son espirituales, las oraciones son espirituales. Todo lo que se hace es en el contexto del espíritu. Por lo tanto, se ha de discernir espiritualmente. El hombre natural no lo percibe, no lo entiende, no lo sabe. Le es estorboso. Pero el que es espiritual sabe las cosas espirituales. Y es importante que lo sepamos para poder tener paz en el Señor. Amén. Ahora, sigue diciendo allí, ya más adelante, capítulo 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La paz es quitarse un peso de encima, una carga que nos asedia, porque el mundo pone cargas, porque nuestra vida terrenal trae cargas en sí mismo. Pero el Señor dice que nos limpia de toda esa carga. ¿Sí ve? Nos limpia de toda esa carga. Y Pedro lo decía de la siguiente manera: usted quiere ser limpio de la carga que tiene encima para que pueda llevar fruto. Porque la limpieza es sacar el fruto, pero el fruto no va a dar fruto si no hay un espacio para que haya fruto. Y mire lo que sucede. Ese es un fenómeno que sucede en muchos cristianos. ¿Sabe cuál es? O tú eres carga o tú das fruto. Escoge. Una de dos. O somos una carga o estamos dando fruto. Porque el espacio no da para las dos cosas, ¿sabía? O damos fruto para Dios o nos convertimos en una carga que nos va a pesar a nosotros mismos. Y también le va a pesar a los demás, pero sobre todo nos va a pesar a nosotros mismos.
Y es por eso que el Señor lo decía a través del escritor a Hebreos: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿cómo? Despojados de todo el peso del pecado que nos asedia. Y ahí sí corra con paciencia. Y la fórmula para quitarse la carga de encima, y esto es algo que cada uno lo tiene que hacer en su propia vida. Nadie más lo va a hacer por ti. Es tu responsabilidad hacerlo. ¿Sabe cuál es la ventaja? Que Dios lo hace. Gracias a Dios tenemos esperanza, ¿sí o no? Imagínese usted no tenerla, terrible. Imagínese usted no hallarle solución al problema, pero aquí está la solución del problema. Gloria a Dios, ¿sí o no? Que el Señor lo hace. Bendito el Señor, dele gracias a Dios. Señor, gracias. Oiga, ¿cuánto me ha aguantado el Señor? Sí, amén. Pero Él quita mis cargas cuando me someto a su voluntad. Someteos bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Echando, ahí sí, cuando me someto, ahí sí puedo echar. Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir. Es que ¿cómo voy a resistirlo si tengo el peso encima? Es una pelea perdida. ¿Por qué a veces mis peticiones no son contestadas? Bueno, hay dos razones. La primera, porque no sabemos pedir, ¿sí o no? Y eso es lo que decía Santiago: ustedes piden y no reciben porque piden para vuestros deleites. Pero eso aquí ya esta es una iglesia madura, aquí ya sabemos que eso no pasa. Así que ese no es el caso. Pero a veces, ¿por qué Dios no me contesta si yo estoy pidiendo lo que debo pedir? ¿Cuántos no le piden a Dios que quieren ser santificados? ¿Sí o no que todos lo hacemos? Todos lo hacemos. ¿Cuántos le piden a Dios sabiduría? Todos. ¿Cuántos le pedimos al Señor conocimiento, revelación? Todos, ¿sí o no? Eso es una buena petición. Pero ¿por qué a veces no es contestada? Dios no puede llenar un espacio que está ya ocupado, ¿sí o no? La culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Aprende a despojarte del peso. Sencillo. Quítate el peso de encima, porque el diablo no se va a quedar quieto cuando tú te santificas. Cuando tú te metas con Dios, el diablo se te va a levantar por un lado o por el otro. Y va a querer desanimarte, y va a querer callarte, y va a querer que vuelvas atrás. Quieres que seas el mismo débil de toda la vida. Amén. Por eso Pedro lo decía: cuando te quites la carga de encima, el diablo va a estar como león rugiente. Pero tienes el poder de velar y estar sobrio gracias al poder del Espíritu, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se cumplen en nuestros hermanos en todo el mundo. No eres el único que está pasando por eso. Muchos pasamos por lo mismo, pero estamos firmes en la fe, resistiendo, porque tenemos el Espíritu de Dios. Levántese lo que se levante, opóngase lo que se oponga. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Usted quiere ser perfeccionado? Sí. No estarías hoy aquí si no lo quisieras. Te hubieras podido quedar en tu casa. El pastor no te va a poner en disciplina porque no vengas al culto. Eso lo hacía yo en Bergenfield porque ese soy yo. Pero el pastor no le va a poner en disciplina porque no venga los martes. ¿Sí o no? Yo me puedo haber quedado en la casa, pero quiero ser perfeccionado, ¿sí o no? Yo sé que ese es el deseo de la iglesia cuando busca lo espiritual. Yo sé que ese es su deseo. Pero Él te perfeccionará siempre y cuando te mantengas firme. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí no importa cómo empecé, aquí importa cómo termino. Dios está esperando que termines la carrera firme, parado, de pie. Señor, tengo cicatrices, pero he vencido.
Dios tiene algo grande para la iglesia, pero tenemos que estar como Caleb. Después de 40 años esperando en ese desierto, llegó teniendo 80, pero le dijo a Josué: tengo la fuerza, he aprendido a resistir, he aprendido a ser fortalecido, he aprendido a aguantar y tengo fuerza aún después de tanto tiempo para recibir lo que Dios me prometió hace tanto tiempo. Yo sé que hay gente aquí que quiere revelación, que quiere conocer la profundidad del Espíritu. Ya falta poco, pero tienes que llegar con toda la fuerza. Tienes que llegar con toda la fuerza y lo puedes hacer en el Espíritu de Dios. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Llegar a la tierra prometida con toda la fuerza. Las cicatrices del desierto no restan la fuerza. Al contrario, fortalecen el espíritu aún más. Porque entre más el diablo se levante contra ti, más te vas a alcanzar pericia para poder pelear en el espíritu. No te quejes cuando Dios te pruebe. Cuando el diablo se levante, ahí es el campo de concentración donde agarras fuerza para lo que no conoces. Es que la pelea con el diablo es de lo que conocemos, pero lo que Dios tiene preparado para nosotros, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas. Yo quiero conocer lo que yo no he visto, lo que todavía no sé, lo que no he experimentado. Quiero ver la revelación de lo que no conozco. Aleluya. Y eso no llega uno sentado, eso no llega uno dormido, eso llega peleando la buena batalla de la fe. Pablo llegó a un punto en su vida, en que su popularidad se subió porque era un hombre de mucha sabiduría. De todos los apóstoles, el mejor hablado, el más sabio de todos era él. Pedro, aún con toda la fama que él tenía, a pesar de haber sido uno de los pioneros, no le llegaba a los tobillos a Pablo en cuanto a conocimiento. Pablo era mejor hablado, Pablo era más instruido, era intelectual. Y llegó un punto en su vida donde él dijo: bueno, nos está yendo bien. Los hermanos me conocen por todos los lados y a donde quiera que yo voy, eso hay avivamiento. Empieza a meterse aún más con Dios y empieza a recibir más revelaciones de Dios. Claro, él sí aclara y dice: lo que yo recibí desde antes lo tengo por basura para ganarme a Cristo. O sea, lo que yo presento ahora en el evangelio no viene de lo que yo estudié, viene de Cristo. Y para poderlo alcanzar tuve que echar a la caneca, a la basura, todo lo que yo era y lo que había alcanzado como hombre. Pero llegó un punto en su vida donde dijo: bueno, estamos en la cúspide. Y hay dos caminos que tomar en ese momento. ¿Sigo cultivando mi fama y mi popularidad? ¿O me meto en un camino que es difícil, pero que va a tener algo más grande al final? Entonces, dice él, hablando de sí mismo, que conocía a un hombre que desde hacía 14 años le fueron reveladas muchísimas cosas que nadie jamás ha visto, que fue llevado hasta el tercer cielo, si en el espíritu en verdad no sabe, pero que vio y conoció cosas o revelaciones que son desconocidas para cualquier cristiano, cosas que nadie ha visto. ¿Cómo llega hasta allá? Hasta ese punto, pues tuvo que tomar un sacrificio. Porque dice que el Señor entonces le envió un aguijón en su carne y un mensajero de Satanás. O sea, era el mismo diablo que le había puesto un aguijón en su carne.
y lo hacía estar en una condición débil, siendo quien era, pudiéndose haber parado a predicar y decir, bueno, parece que yo soy cuerpo glorioso porque nada me pasa. Y muchos predicadores predican de esa manera, como si fueran cuerpos gloriosos, ¿no? Como si nunca hubieran pasado por nada. Pero él empezó a tener de parte de Dios un dolor. Y él le dice al Señor, Señor, quítalo de mí. 3 veces le oré al Señor y le insistí, Señor, no puede ser que yo, siendo quien soy, tenga que pasar por esto. Es increíble que yo tenga que pasar por esa situación sabiendo quién soy. Sabiendo quién soy, qué clase de persona soy, hasta dónde he llegado. Pero la respuesta de Dios es: bástate mi gracia, porque mi poder no se va a perfeccionar en la fortaleza humana. No se va a perfeccionar en la capacidad humana. Sí, tú reconoces que has llegado a esa posición por mí y por la revelación que te he dado, pero esa revelación no es tuya, Pablo. Esa inspiración es mía. Por eso él decía que no predicaban palabras de sabiduría humana, sino que la que es del Espíritu, porque el Espíritu la inspiró y el Espíritu es el que está hablando. Entonces tienes que mantenerte a la raya. Si quieres la revelación, aprende a llevar el aguijón. Si quieres la profundidad, aprende a llevar el aguijón. Pablo cambió, porque a partir de ese momento a él empezó a importarle muy poco la influencia que tenía en la gente, y empezó a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y empezó a hacer el trabajo a muchos y con pocos. Y empezó a tener problemas, porque muchos empezaron a rechazarle su predicación. Y pasó prisiones y pasó una cosa y la otra. Y al final de su carrera no estaba él en el púlpito, en las grandes iglesias que él había abierto. Estaba en una cárcel, preso y ya listo para morir. Pero sus palabras para Timoteo: yo estoy ya para ser sacrificado, pero he acabado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y me espera la corona de vida. Hermanos, el que tiene revelación no está esperando otra cosa más que lo que el Espíritu tiene para él. Por eso el Señor decía: nadie puede dar fruto del Espíritu si ese espacio está ocupado por otra cosa. Y no necesariamente tiene que ser el pecado. Lo terrenal puede ocupar un espacio que no es pecado. Lo terrenal no es pecado. Pero si te quita el espacio que es para dar fruto del Espíritu, hermanos, es un mal negocio. Porque Dios está buscando quién es el que quiera conocerlo en lo íntimo. Él no se va a revelar a todo el mundo. El evangelio está presente para todo el mundo. Pero si Él se quisiera revelar a todo el mundo, este lugar estaría lleno. Es más, ya estaríamos ocupando el Madison Square Garden y nos hubiera quedado pequeñito. Pero Él se revela a los que quieren conocerlo profundamente. Él se revela a aquellos que quieren ir más allá de lo natural, más allá de lo normal, a los que quieren ir más allá de lo terrenal. Y los que están dispuestos a dar su vida por Cristo. Por eso el Señor decía: el que quiera ganar su vida, la perderá. Amén. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si quieres tener esa revelación, tienes que aprender a darle el espacio que a Dios le corresponde para dar fruto espiritual. Porque Dios limpiará ese fruto para que des más fruto. Y si estás dando al 30%, vas a subir al 60%. Y si estás en el 60%, vas a subir al 100%. Toda tu vida, cuando menos te des cuenta, toda tu vida está rodeada de Dios.
Todo en tu vida, en la iglesia, en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en la música cristiana, ya no queda nada de atrás, ya no queda nada. Todo el espacio va a estar ocupado por Dios. Por eso él decía: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Pero si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sabe qué dice? Pida todo lo que quiera. Todo lo que quieras lo puedes pedir. Aleluya. ¿Sabe por qué Dios no contesta oraciones a veces? Porque el espacio está ocupado. Pero en esta hora está la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, a todo aquel que quiera echar su ansiedad sobre él, para que el espacio le quede limpio, para que usted pida todo lo que quiera. ¿Sabe por qué dice todo lo que quiera? Porque el que está en el Espíritu no va a pedir nada que tenga que ver con lo terrenal, nada que tenga que ver con el mundo. El que está en el Espíritu quiere más del Espíritu, quiere más del conocimiento de Dios, quiere más de la revelación, quiere más de Dios. Por eso dice: pida todo lo que quiera y os será hecho. Y os será hecho. El mundo os aborrecerá. Y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo te desprecia, si el pecado te desprecia, no te preocupes, a él también lo despreciaron. Porque si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Sí o no? Entonces, hermano, no estamos para que todos nos amen y nos quieran. Estamos para quererlos a todos, pero no estamos para que nos quieran todos, ¿sí o no? Y a veces uno dice: por razones desconocidas no me quieren. Y hablo del mundo, porque el mundo ama lo suyo, es obvio. Pero aquí lo dice el Señor: pero vosotros no sois del mundo. ¿Sí ve? Porque si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, como los aborrece, pues claro, existe también muchas consecuencias. Y el capítulo 16, hermanos, es duro en esa parte. Pero no te preocupes, porque el Señor ha prometido dar de su paz. Dar de su paz. Dar de su paz. Entonces, ¿qué pasa? No te preocupes, no te afanes, no te turbes. La paz os dejo, dijo el Señor, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Y vuelve a repetir lo mismo que dijo al principio del versículo del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, por causa de la paz de Dios. Y yo quisiera terminar con este tema diciendo lo siguiente: la paz de Dios comienza en el momento en que estamos a cuentas con Dios. Porque el problema no es estar en guerra con el mundo, ni estar en guerra con la carne, ni estar en guerra con el diablo. Ese no es el problema. El problema es estar en guerra con Dios. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 5? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos paz para con Dios. Aplíquele el ingrediente espiritual y sus oraciones van a ser contestadas en el nombre de Jesús. Ponte a cuentas con Dios. La oración, hermanos, no es usted agarrar 5 minutos y ponerse a pedir cosas. No funciona así. Perdónenme que sea un poco rudo en esa parte, pero es la verdad. ¿Sabe qué es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1? Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros miembros en sacrificio
vivo, santo y agradable a Dios. El pecador puede venir como quiera, porque el Señor lo está llamando, así como es, pero no para que siga en el pecado, sino para sacarlo de ahí, así como lo hizo con nosotros. Pero el que salió del pecado, ¿cómo va a permanecer en él? Si fuimos bautizados en él, fuimos bautizados en su muerte. ¿Para qué? Para no vivir la vida antigua, para que el cuerpo del pecado sea destruido, de modo que andemos en vida nueva, ¿no es cierto? La vida nueva no tiene nada que ver con el pecado. Pero entonces tenemos que presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y hablo con aquellos que son bautizados en el nombre de Jesús. No te presentes con pecado a la presencia de Dios, porque no te va a oír. Santifícate primero y conságrate. Una de las cosas que aparecen en el Éxodo es muy delicado. Es que a veces nosotros como que la doctrina la pasamos por alto. Pero ¿sabe qué dice el Señor? El Señor le dice a Moisés: vea, yo quiero hablar con el pueblo directamente. Yo he venido hablando con usted, pero ahora quiero hablar con ellos. Así que santifíquelos, dice ahí. Conságrense por 3 días. O sea, para que puedan hablar conmigo, tienen que preparar sus vidas por 3 días. Tienen que santificarse por 3 días. Y es que el desierto no era razón suficiente para estar santificado. Ellos ya estaban fuera de Egipto. Él estaba hablando con el pueblo que había sacado de allá. Él no le dijo santifíquese estando en Egipto, ¿sí o no? Les dijo santifíquese estando en el desierto, debajo de la nube. O sea, ya eran cristianos, ya estaban bajo la nube, así como nosotros estamos hoy, bajo la presencia de Dios. Pero eso no es garantía de que yo estoy presentando mi vida al Señor en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. A veces hay que ayunar, a veces hay que consagrarse, a veces hay que hacer algo más para que Dios pueda oírme. Porque cuando se presenta a Dios, la voz de Dios va a ser estorbosa, va a ser inentendible, porque la carne no puede ver la gloria de Dios. ¿Sí ve? Entonces necesitamos consagrarnos. Y aquí lo que dice: no te presentes delante del Señor siendo un sacrificio sucio. ¿Sí ve? Muerto. Eso lo hace el Señor con el pecador por primera vez. Usted pasó por la cruz del Calvario una sola vez. No sé si sabía eso. ¿No lo sabías? ¿O usted piensa que va a la cruz del Calvario cada ratito? No, señor. La cruz es tipo del altar de bronce en el tabernáculo, pero los sacerdotes no se quedaban ahí, de ahí pasaban al lugar santo. Hacían sacrificio porque necesitaban varios sacrificios. La sangre de los animales no quitaba el pecado, pero ahora con la sangre de Cristo, que quita el pecado del mundo, ¿sabe qué pasa? Ya no resta sacrificios por los pecados, porque Él lo hizo una sola vez y para siempre. Nosotros pasamos por la cruz una vez cuando nos arrepentimos. ¿Sí se acuerda ese día que usted se arrepintió? Pasó al altar y le dijo: Señor, perdóname mis pecados. ¿Sí se acuerda ese día? Eso fue una sola vez. Porque usted de ahí, ¿qué hizo? Se bautizó en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? Cuando se bautiza en el nombre de Jesús, el Señor le dice: ya no vuelvas a mi cruz, ahora toma tu propia cruz y sígueme. ¿Y qué? Para que aprendas a ser de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos, y estamos crucificados juntamente con Él, para que no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Amén. Eso lo pasaste una vez. Nosotros no estamos dando vueltas en la cruz del Calvario como los carismáticos lo pintan a cada rato. Salimos, pecamos y damos la vuelta y otra vez a la cruz. Y salimos de aquí y le damos la vuelta otra vez. Pecamos, nos ensuciamos y volvemos. No, Señor. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, pero es la aspiración a una buena conciencia para Dios. Es el lavamiento de la regeneración, para que comience a haber un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprender la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. La voluntad de Dios nos trae la paz que nuestro corazón necesita. Y si hay alguien turbado en esta noche, hay paz para usted. Por eso la enseñanza comienza diciendo lo siguiente. Comienza diciendo: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo: regocijaos en el Señor. Tienes que tener regocijo. ¿Por qué? Porque estás en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso produce paz y produce regocijo y produce amor. Por eso la iglesia tiene que regocijarse en el Señor, y es un mandamiento del apóstol: regocíjate en Dios. Y por nada estéis afanosos. Yo no sé cuál es su petición en esta noche, pero si tienes alguna necesidad, así sea terrenal, no importa, cabe también. Dios la va a contestar esta noche. Pero Dios no quiere que alguien entre a su presencia afanado y turbado. ¿Sí ve? Ahí está la diferencia entre Marta y María, ¿no? Marta, turbada con tantos quehaceres, turbada y afanada, pero a esta escogió la mejor parte, porque María estaba a los pies del Señor gozándosela toda. Y Dios quiere que tú te la goces toda. No te afanes, no te preocupes. Tenemos una esperanza que es contra la esperanza del mundo, y es la esperanza en Cristo. Por eso sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si alguien tiene una petición en esta noche y la quiere presentar en el altar está abierto. Pero venga en acción de gracias y venga en regocijo, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en esta noche. Desarrolla un pensamiento santo, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tenga virtud alguna, y si es algo digno de alabanza, en esto pensad. Venga con acción de gracias y con regocijo. Y si necesitas ponerte a cuentas con Dios, no hay problema, ponte a cuentas con Dios. Si has sentido turbación porque el mundo te ha oprimido, porque el mundo de pronto te ha estropeado, o Satanás te ha engañado, aquí está ese Dios que nos trae la paz. Lo bueno es que el Señor le está abriendo la puerta a todos en esta hora. Vete con la paz del Señor. Yo le voy a dar un minutito para que usted se ponga a cuentas con Dios, y vamos a hacer la oración por las peticiones. Si alguien tiene una necesidad en esta noche, o un familiar o un amigo, o alguien quiere recibir más de Dios, revelación, de pronto no has recibido el Espíritu Santo, no te has llenado del Espíritu Santo, bueno, esta es una oportunidad muy buena para que te llenes de Dios. La paz de Dios está aquí. Oh, aleluya, Señor, yo siento tu paz. Sentimos tu presencia. Qué regocijo hay en la presencia de Dios. Tú eres su hijo, hermano. Usted tiene todo el derecho al pan. El pan de los hijos no se lo va a echar, Señor, a los perrillos. Es suyo. No lo echa a perder, porque esta bendición es tuya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí. Aleluya, Señor. Gracias. Tu paz está inundando este lugar, Señor.
Tu paz, hermano, halle tranquilidad en el Señor. Halle paz en esta noche. Halle la confianza. Dios ha estado preparando su corazón con toda la confianza, con toda la paz, diciendo: no se turbe vuestro corazón. Tú has creído en Él, has creído en el Dios Todopoderoso. Él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos un lugar en los cielos, una habitación celestial. Deja que esa paz te inunde en esta noche. Oh, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor, deja que esa paz te inunde. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad con dinero, venid a comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello a que la envié. Esa palabra no se va a ir vacía en tu corazón en esta noche. Tú te vas a ir con la paz de Cristo. Sean conocidas tus peticiones, y ponle esa petición en el corazón. Esa petición que tiene tu corazón, ponla en estos momentos en la presencia del Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a inundar tu vida, va a inundar todo tu ser en esta noche. Yo quiero a aquellos que quieran en esta hora, que de pronto estén angustiados o turbados en esta hora, y el Señor te dice: no temas, yo estoy contigo, no temas. Has venido al lugar correcto, has venido a la presencia de Dios, has llegado al lugar en el momento adecuado, estás en la presencia de Dios. Aquí está la paz del Señor para ti. Recíbala, recíbala en el nombre de Jesús. Reciba ese gozo, recíbalo en esta hora. Si hay algún hermano angustiado, o de pronto con alguna dificultad o con algún problema, hermano, reciba en el nombre de Jesús la paz del Señor.